que tiene que ver con nuestro curso específicamente en términos académicos, es un tema bastante introductorio. Me imagino que para estudiantes de educación física, muy probablemente bastante aburrido también, que es comenzar a pensar cómo funciona la lógica de la historia. O sea, cómo se hace historia, qué es la historia, por qué tenemos un curso de historia en una formación en educación física, ¿no? Y para esa linda tarea teníamos un texto bastante, no tan largo. Los que tienen teoría de educación física conmigo ya tuvieron textos más largos, pero admito que un texto más o menos complicadito, que eran la introducción y la primera parte de un libro que se llama Introducción a la Historia y que fue escrito por un autor llamado Mark Bloch. ¿No? Un poco ahí. Para los que tuvieron clase conmigo la semana pasada y estuvieron conectados a las clases, yo había finalizado la clase con esa historieta. ¿No? Les hago sufrir en portugués, pero no en inglés. ¿No? Y básicamente la historieta era ahí una conversación entre esos dos personajes, que son Calvin y Hobbes. Y Calvin hacía la siguiente afirmación, ¿no? Bueno, la historia es la ficción que inventamos para convencernos de que los acontecimientos son conocibles y de que la vida tiene un orden y una dirección. ¿No? Entonces, básicamente, para ese niño llamado Calvin, está todo muy claro en su cabeza que la historia es esa gran ficción que tiene como objetivo dar orden y dar dirección a los acontecimientos de la vida. ¿Ah? ¿Qué les parece eso? Esa idea. Un bolazo, ¿estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? Como leí el texto, te digo que sí o que no. ¿Qué les parece? Dale, ¿quién se atreve? Ah, qué lindo el silencio en lunes de tarde. Vamos, chiquilines. Cuando ustedes piensan historia, cuando ustedes tuvieron historia en secundaria, me imagino que tuvieron historia en secundaria, ¿no? ¿A qué conclusión llegaron sobre eso? Más allá de algún posible examen, algún posible trauma, más allá de tener que leer todo sobre la vida de Artigas y José Pedro Varela, como buenos uruguayos que son, ¿cómo fue ese proceso? Muchos, o sea, te hablan todo del pasado. No sé, yo en lo general, no, o sea, tuve historia en ciclo básico y hablaron mucho de la Segunda Guerra Mundial y todas esas cosas. Y en lo personal a mí no me gusta mucho la historia, lamento decirle, no, es una de mis materias, que, o sea, las materias que no, las que menos me gusta, pero sé que sí, o sea, tipo se trata de casi siempre, o sea, de la historia, de lo viejo, de lo de antes, cómo era, de todo un proceso, de cómo llegó a ser, a cómo está ahora y todo. O sea, de todo un proceso que llegó a pasar para ser lo que es ahora. Pues, por lo que puedo decir. Pero ya de por sí sabes que no me gusta mucho pues, la historia. No, bueno, por ese comentario ya estás ahí de examen libre. Lo siento, como era Eliana No, Navia. profe, no, de examen no, pero simplemente que no me gusta mucho, o sea, pero te salvaste por la valentía, ¿tá? por lo menos le soy sincera, eso lo tiene Claro, por la que decir. Y sinceridad y aparte, por la el otro día no la valentía. choqué, profe. Por esa Claro, otra cosa tampoco, porque la otra vez que iba caminando no la choqué, eso también. Así es que verdad. examen no. Sí, te salvaste por la valentía, por la sinceridad y por no haber matado a la profe en el primer semestre. O sea, estamos bien, ya está. Dijiste algunas
cosas interesantes ahí para pensar, ¿no? Hablaste del pasado, ¿no? Que muchas veces, incluso Mark Bloch lo va a decir en el texto, a veces la gente piensa o la gente dice que la historia es la ciencia o es el estudio del pasado, y el propio autor nos va a hacer, nos va a hacer algunos cuestionamientos sobre eso, ¿no? Él mismo va a decir, ¿será que es el estudio del pasado? ¿Será que el simple hecho de que algo quedó en otro tiempo, solo por esa característica, ya es un objeto de estudio, ¿no? Él mismo va a poner esa cuestión que traíste, de que es el estudio del pasado, en duda. Vamos a percibir que Mark Bloch nos pone un montón de cuestiones. A veces las contesta, a veces no, a veces las va a contestar como 100 páginas después, pero de alguna forma nos hace reflexionar sobre el tema, ¿no? Y otra cosa que dijiste antes de pasar la palabra a Pamela fue el tema de los procesos, ¿no? Dijiste algo como, no te doy las palabras exactas, pero piensa ahí los procesos hasta llegar a cómo estamos hoy. La noción de eso, de los procesos, es una noción muy importante cuando estamos pensando qué estudia la historia, ¿no? Y esa relación entre qué estudia la historia y el tiempo presente también es una relación muy importante. Pamela. Bueno, buenas tardes a todos. Yo estoy de acuerdo con la compañera. Lo que sí le agregaría de que también no solo son cosas que pasaron antes, que se estudiaron, sino de que se estudiaron a través de unos cuestionamientos, y que esos cuestionamientos seguramente surgieron a través de algún tipo de investigación. Eso es lo que le agregaría, o sea, sin tener un conocimiento real de la cuestión, no, simplemente una opinión mía. Le agregaría a lo que dijo la compañera. Bien. Ya, te juro que iba a preguntar, ¿está de acuerdo con la parte del aburrido o lo que decía en términos académicos? Pero tal, dejamos esa polémica para después. Lo que agregaste está muy, muy, muy bueno, ¿ah? Y es un punto central de lo que nos va a decir Mark Bloch sobre qué es la historia y para qué sirve la historia, ¿ah? A los que leímos el texto, sabemos, yo qué sé, yo leí, me imagino que Jessica también, de los otros 81 que están conectados, tengo mis dudas, como siempre. Pero él arranca el texto poniéndonos en la situación, ¿no? Imagínense a un niño que llega a su padre y le pregunta, bueno, papá, ¿para qué sirve la historia? ¿Ah? Y básicamente comienza a hacer sus reflexiones a partir de esa pregunta. Y ahí colocas un aspecto que es fundamental y es central en los cambios que comienzan a ganar fuerza, especialmente a partir de los años 1930, 1940, que fue el periodo en que Bloch trabajó como historiador, que es la cuestión o el tema de las cuestiones, los cuestionamientos y la investigación. ¿Ah? Bloch va a poner un quiebre, va a poner ahí una marcación muy importante, muy intensa en el tema de la cuestión de la investigación y por lo tanto en algo que vamos a ver hoy, que es el cambio de una historia narrativa o una historia cronológica hacia una historia problema. Sol. Sí, profe, a mí lo que me marcó de lo que leí fue el tema de la moral corporativa, ¿no? Que es una sumativa de lo que ha vivido diferentes personas, ¿no? Y bueno, así es como se va creando lo que todos tenemos en común sobre tal historia. Exacto. ¿Y qué tenemos todos en común sobre estudiar historia? ¿Qué te parece? ¿Cómo, profe? ¿Qué tenemos? Ella decía, ¿no? Y lo que tenemos todos en común al estudiar historia. ¿Qué sería eso que tenemos todos en común? ¿Estudiamos al hombre y al ser humano? En definitiva, al ser humano. Juicio, profe. O al ser humano en alguna situación específica. En realidad, Al ser humano en movimiento. No, yo pensaba que el ser humano en movimiento era en la educación física.
En realidad estudiamos hechos que alguien les contaba, ¿no? Tipo, como que alguien lo dijo que era así, bueno, nos cuentan así. Pienso esto. Bien, no fue tan así. Esa es una expresión que me encanta y que tiene que ver justamente con entender para qué sirve la historia. Y por qué tenemos historia en un curso de educación física. Pero está, vamos arriba. Está buenísimo lo que compartieron, pero seguimos ahí un poquito más. Entonces, clase de hoy. No necesariamente con esos titulares, pero de alguna forma iremos a abordar cuál es la utilidad y la legitimidad de la historia. O sea, cuando pensamos la pregunta ¿para qué sirve? Justamente estamos pensando un tema de utilidad, y cuando pensamos qué hace, un tema también de la legitimidad de la historia. ¿Cuál es su relación con el conocimiento científico? ¿Cuál es o cuál era el estado de esa disciplina historia cuando escribió Mark Bloch, y un poco como es ahora, los límites que nos pone la historiografía, el hecho histórico y el tiempo histórico? Y si estamos hablando en eso, bueno, capaz estaría bueno conocer un poco de quién escribió el texto que teníamos para leer hoy. Y conociendo un poco de la propia historia de ese señor, entendemos en cierta medida por qué el libro tiene algunas particularidades y tiene algunas dificultades que son propias de esa obra que es Apología de la Historia u El oficio del historiador. Este señor, que es el autor del libro, que es Marc Bloch, es un autor francés que nació en Lyon en fines del siglo XIX y murió en Francia, en París, si no me equivoco, en 1944. Bloch era un especialista en la historia del periodo de la Edad Media. En realidad es considerado uno de los más importantes historiadores medievales. Y Bloch escribió ese libro en un periodo muy especial del mundo en general y de su vida en específico, que fue durante la Segunda Guerra. Bloch en realidad había luchado, había participado del ejército francés ya en la Primera Guerra, había sido condecorado por su participación en la Primera Guerra. Y en la Segunda Guerra, cuando los alemanes comienzan a expandir y a intentar, ¿no?, ir ganando territorios, de hecho comienzan los conflictos armados, Bloch se junta a los ejércitos, a la resistencia francesa. Él es capturado junto con sus compañeros de ejército, escribe ese libro durante su periodo de cárcel, y en realidad, cuando muere en 1944, muere fusilado por el ejército alemán. Es por eso, en parte, ¿no?, que es un libro tan importante, más allá del contenido en sí mismo, que es como una de las primeras grandes obras del siglo XX y una de las más importantes en términos de metodología de la historia. Y de todo lo que dice específicamente sobre eso, tiene su importancia también por las condiciones en las cuales fue producido. Es por eso que en un momento los que leyeron encontraron algunas frases como: los lectores me perdonen que no tenga junto a mí, a mi alcance, los libros y bibliotecas y fichas y documentos. No era porque el tipo estaba en vacaciones, sino porque de hecho estaba en la cárcel. Entonces, esa obra de Bloch tiene un sentido en la historiografía muy importante desde un punto de vista que es teórico-metodológico del hacer historiográfico, pero también desde un punto de vista de la propia historia de la producción del libro. Hasta los libros tienen su historia. Entonces, por eso es muy importante siempre, cuando estamos trabajando con un autor, cuando estamos trabajando con un libro, una obra, una idea, algo que es fundamental en la historia, que es cuándo fue producido,
en qué condiciones. O si queremos buscar a un gran compañero de los cursos del Instituto Superior de Estudios Foucaultianos, digo, del Instituto Superior de Educación Física, como decía el gran Foucault, cuáles fueron las condiciones de posibilidad para la producción de esa obra, y cuáles fueron las condiciones de posibilidad para que determinado fenómeno se produjera. ¿Ah? Más allá del libro en sí mismo y de ese momento de la historia personal de Bloch, juntamente con otro historiador francés que era Lucien Febvre, en 1929 crean una revista académica que es la revista Annales de Historia Económica, Social y Política. Y es justamente a partir de ese grupo que producía esa revista que se comienzan a pensar y se comienzan a publicar y a hacer circular algunas nuevas reflexiones sobre el hacer historiográfico. Y es por eso que Bloch, así como Febvre, así como varios otros autores de Francia que vienen ahí en su secuencia, son conocidos como historiadores de la escuela de los anales, porque son historiadores que vienen ahí de esa rama específica que comienzan a pensar o comienzan a repensar cuál es el lugar de la historia como disciplina, ¿no? ¿Para qué sirve la historia? ¿Cómo hacemos la historia? Y aquí estaría bueno recuperar a un curso que los de Paysandú tuvieron en el primer semestre de la formación, que es Fundamentos Generales de las Ciencias Humanas. Y ahí ustedes estudiaron que las ciencias humanas tienen sus inicios en el siglo XIX. Son bastante recientes. Entonces, cuando Marc Bloch está pensando esos cambios que propone, ¿no? Esas características que propone del hacer historiográfico, está pensando eso en un periodo en que la historia en sí mismo es una disciplina muy joven. ¿Ah? Dentro de las ciencias humanas también es una disciplina joven. Y eso va a dar algunas características o algunas peleas que tenemos hasta hoy, por ejemplo, con los sociólogos. Pero eso es otra historia. Les recomiendo leer un libro de Chartier y Bourdieu, El historiador y el sociólogo. Ahí sí van a entender la pelea clarita. Estimades, ¿dudas o seguimos? Siga nomás, profe. Dale. Seguimos entonces. Bueno, Bloch entonces, entre las varias preguntas que va haciendo en el texto, nos pone una que es: ¿sería la historia simplemente un amable pasatiempo? ¿Qué les parece? ¿Sí o no? ¿Nos No, ponemos ahí para pasar el tiempo? Jean-Paul Duron. no, para mí que él tenía todo, o sea, estudió hechos y cosas para que llegara un momento que él tuviera una definición clara de lo que es él. Habla un Ah, yo poquito no más escuché fuerte. nada, profe. Sí, habla un poquito Como más que hay como fuerte, un Jean, ruidito por ahí. favor. No, que tuvo No se que... escucha bien. Ah, perdón. Dale, Como que hay tranqui. un papelito ahí sonando o algo así, no sé, en el audio. Entonces, Jean, es tuya la palabra. Habla fuerte, por favor. Bueno, intentaré. No, que lo que pienso es que porque tuvo todo un proceso de estudio y cosas para llegar a definir historia, porque que no lo sacó de hacer, tipo, como podría expresar, ¿no? Que no sacó la definición de historia de un día para el otro, tuvo todo un proceso para saber qué era historia y cómo definir historia. Está bien, hacemos una síntesis, ¿no? A ver si entendí bien. Básicamente no podría ser un simple pasatiempo o un amable pasatiempo, porque hay toda una serie de procesos que tienen que ver con el estudio o que tienen que ver con la forma de pensar la historia
que nos hizo llegar a esto que estamos nombrando historia? Más o menos, ¿puede ser? Dame un... Sí, sí, creo que por ahí sí. Sí. Bien. ¿Quién más? Ah, bueno. Profe, No, dale. ¿Quién me llama? yo digo Isabel. que no es un amable pasatiempo, ya que gracias a la historia podemos plantear posibilidades a un futuro. O sea, tanto se aprende del pasado como también plantear alguna posibilidad al futuro, algún método de estudio para el futuro. Mm. O Por sea, eso, no sería solo un pasatiempo porque nos permite pensar posibilidades para el futuro. sí, que no debería tomarse así como a la ligera un pasatiempo. Ujú. Sería algo real de estudio, algo el cual deberíamos tomarnos un tiempo para entenderlo y estudiarlo. O sea, es más que un pasatiempo. Sí. ¿Sí? Profe, ¿Quién me me llama? iba a decir Luisana Matera, Dale. que puede serse un pasatiempo, ponele, yo qué sé, hay gente que le gusta leer libros como para educarse y simplemente solo por eso. Capaz que como profesor te puede servir y lo haces con otros fines, pero también podría servir como un simple pasatiempo para leer y nutrirte nomás. Bien. Podría ser. Es eso. Como, Podría ser. no dejamos la posibilidad. Si no, a ver, si estudiar historia en secundaria no le generó un trauma inmenso, ponerse a leer un libro de historia podría ser un pasatiempo. ¿Sí? Ah, No, yo digo porque a mi padre le encanta, yo no sé, yo no, pero a mi padre le gusta leer. sos Yo otra no. traumatizada por eso. Yo ya lo pasé en el liceo y ya está, no quiero más. Pero hay Ay, gente que le gusta. pobrecita, se van a morir en ese momento. Pero La dale, sociedad de, vamos, la sociedad vamos de con... cristal, profe. Ojalá cambiamos un poquito los traumas. Todo va a depender de cómo vayan en el parcial 1. Bueno, más o menos, a ver, lo que trae Luciana es verdad, podría ser un pasatiempo, pero así como los compas la dijeron, no es simplemente un pasatiempo. Si fuera simplemente un pasatiempo, bueno, en primer lugar no tendríamos que estar discutiendo cuáles son las condiciones de producción historiográfica, y ahí tendrían un semestre más libre de Belice, que estaría buenazo, me imagino. Pero más que eso, podríamos pensar que si fuera simplemente un pasatiempo, no habría tanta preocupación o tantos intentos en controlar qué es lo que decimos cuando decimos del pasado, o mejor, de las Profe, acciones de los hombres en el pasado. Dale, Sofía. no es que a partir de ella se crea la cultura, digamos, de la sociedad, digamos, lo que se sigue diciendo, lo que nos enseñan en la educación. Es decir, se crean muchas cosas a partir de la historia, los monumentos que hay en las ciudades, Sí, también las iglesias, libros y demás. Como dice más o algo así, menos, sí, más o menos por ahí. Es decir, nos guste o no a la gente, ¿no? El hecho de que seamos todos traumatizados por la historia y por, en el caso de los uruguayos, ¿no? Por tener que saber qué pasó con Leandro Gómez, qué pasó con José Perú Varela, qué pasó con José Artigas, y miren, so qué curioso, son todos nombres de hombres hasta el momento, y en general blancos, pero ya entramos más en esa discusión, ¿no? Si fuera solo un pasatiempo, ¿por qué la preocupación en cómo la contamos? ¿Por qué la preocupación sobre qué hechos, qué nombres, qué fechas? ¿No? Si fuera esa la preocupación, si es solo un pasatiempo, ¿por qué el Bayern Múnich estaría tan preocupado en su museo de pasarse como un pobrecito víctima del nazismo, cuando en realidad hay documentos que muestran que no fueran tan víctimas así? Entonces, si es solo un pasatiempo, ¿por qué tanta preocupación en cuál es la información que nos llega? ¿En cómo nos llega? ¿En quiénes son las personas que aparecen o no en las historias que contamos? ¿No? Entonces, la historia no puede ser solo un pasatiempo. No lo es, ya lo sabemos por todo eso, y como decía Sofía, ¿no? Sobre cómo esa historia también se usa cuando pensamos en la creación de una
identidad nacional, ¿no? Cómo convertimos la historia sobre los masacres de los indígenas que vivían en la región, y después pasamos a decir que tenemos la Guerra Charrúa, y también cuando en realidad la mayoría de los indios que vivían en Uruguay eran guaraníes, ¿verdad? ¿No? Detalles pequeñísimos de la historia, justamente. Entonces, hay indicios que me permiten decir que no es solo un pasatiempo. Y ahí los que tomamos la historia como nuestro objeto de estudio, también lo van a decir que no es, y por lo tanto demanda un montón de preocupaciones y de preguntas. Richard. Es que en parte la historia es como el cimiento de la sociedad, o sea, donde se basa la sociedad es como un cimiento. Por eso es que en sí hay tanta preocupación, porque si una sociedad, por ejemplo, no tiene una historia de fondo, o no tiene, yo qué sé, algo que los caracterice, por ejemplo, esa sociedad nunca va a estar unida, es propensa a caer, como quien dice, porque, por ejemplo, para los fines políticos o mover masas, muchas veces se usa la historia como parte. Nosotros cuando estamos unidos porque juega la selección, tenemos mucha historia atrás. Es como algo característico que todos tenemos en común, algo que nos enlaza. Por eso es que hay tanta preocupación por la historia en sí. Además que nadie va a querer tener una historia que sea mancillada, o sea, trágica. Ellos siempre van a buscar una historia o darle la vuelta a la historia para que esa historia pinte bien. Por ejemplo, el nacionalismo. Estar en plena, ¿cómo es que es? No me sale. Tranqui. Bueno, los años 80, cuando pasó todo, tratar de pintar a ese Artigas todo caballeroso, todo hombre, todo nacionalista, todo hombre perfecto, con tal de que no decir que era un tipo del año 1800, que era una persona, era un hombre, tenía sus pecados, hacía las cosas barbáricas que tenía que hacer, o sea, no era un tipo color de rosa. Entonces siempre se trata de maquillar todo eso como para tratar de que la gente esté unida. Bien, o sea, la historia ahí cumple una función cuando pensamos en los estados, en los gobiernos, en las políticas, que es una función de generar esa identidad común, ¿no? Esa identidad compartida que nos ayuda a crear esas comunidades imaginadas que llamamos nación. Bien, Sol Barrera. Y siguiendo un poco con el hilo que traía Richard, profe, el tema de ¿cómo se dice? Manejar a las masas y todo eso, bueno, claramente se ve con el ejemplo de la herencia del cristianismo, aparte de lo bueno, que ya sabemos que es lo que hasta ahora es lo que más sigue, como que quieras o no, tiene tremendo peso hasta ahora. Y bueno, cuántas cosas se han tapado horribles en el nombre de Dios. Exactamente. Entonces, a ver, ya tenemos ahí el indicio claro de que no puede ser un pasatiempo más, una cosa así, tan simple, tan inocente, porque si fuera así, no habría tanta preocupación incluso en controlar las narrativas que se escriben. Y Bloch va a poner esas cuestiones siempre en discusión, ¿no? Va a poner esa relación que se fue construyendo, va a poner esa relación o ese lugar de determinadas personas en cuestión cuando va a pensar para qué sirve y cuál es la relación que tiene con la sociedad. Entonces, una de las cosas que va a decir, por ejemplo, es, ¿no?,
cuando está pensando justamente que no es un amable o no es solo un amable pasatiempo, es que rehusar a la humanidad el derecho a investigar, a calmar su sed intelectual, sin preocuparse para nada del bienestar, equivaldría a mutilarla en forma extraña. Entonces lo que va a decir Bloch es, más allá de que pueda tal vez, quizás, cumplir el rol de un amable pasatiempo para alguien, de hecho, cuando estamos pensando en historia, estamos pensando en el derecho que tenemos nosotros como partes de la sociedad de investigar y de conocer los procesos que nos han formado en una larga duración y que nos permiten explicar cuáles fueron esos caminos. Y es por eso que va a decir, mira, para que no sea un amable pasatiempo, para que no esté limitado a eso, una necesidad básica de cuando estamos haciendo historia es establecer relaciones explicativas. Y ahí, estimados y estimadas, si una necesidad básica es la necesidad de establecer relaciones explicativas, bueno, el pobre Calvin que pensaba que la historia era esa ficción que pone cosas, ¿no?, en orden y dirección, en una simple cronología, está en el horno, pobrecito. Así como está en el horno la gente que me ponga que la historia tiene que dar orden y dirección y es una cronología en el parcial 1. ¿Ah? Porque para que la historia tenga sentido, que tenga su legitimidad, que tenga su lugar, sí o sí ella tiene que establecer relaciones explicativas. Es decir, más allá que decir que en 1887 José Pedro Varela firmó la Ley de Educación General y en esa ley se establecía que en Uruguay la educación tenía que ser pública, gratuita y laica, y ahí en la notita al pie decía que tenía que insertar la gimnasia en la escuela. Bueno, ¿cómo explicamos que en ese periodo esa persona haya llegado a esas conclusiones, a esos documentos? Y es más, ¿cómo explicamos posteriormente cómo se van llegando a los cambios que se generan a partir de ese momento? ¿Ah? No es porque firmé el papelito que cambió todo de inmediato. ¿Cuáles son los procesos? Y ahí es una palabra clave, ¿no? ¿Cuáles son los procesos que me permiten explicar determinadas cosas? ¿Cuáles son los procesos que me permiten explicar que en 1924 Uruguay haya salido campeón del fútbol en los Juegos Olímpicos por primera vez? ¿Cuáles fueron los procesos que pueden explicar que en 1930 justo el Uruguay haya sido la sede del primer mundial de fútbol que se organizó? Especialmente si pensamos que hoy Uruguay, Brasil, Argentina no somos nada en la FIFA, ¿no? Más o menos miramos qué es lo que pasa, votamos, capaz, participamos de todos los complots, de las políticas y todo eso, pero más que eso no tenemos mucha injerencia sobre lo que pasa. Pero en 1930 el Uruguay recibió el mundial, ya era 2 veces campeón olímpico de fútbol, fue uno de los fundadores de lo que hoy es la Conmebol. ¿Cómo explicamos eso? ¿Qué procesos explican eso? Entonces, más allá, por ejemplo, en los trabajos de ustedes o cuando vayan a pensar la historia del deporte o de la educación física, más allá que decir en 1924 ganamos tal cosa, en 1928 ganamos tal cosa, en 1930 tal cosa, bueno, ¿qué pasó por detrás? ¿Qué onda? ¿Cuáles eran las condiciones de posibilidad? ¿Ah? O entonces pregunta de examen. Ah, me encantan las preguntas de examen. ¿Cuáles eran las condiciones de qué? Perdón, profe. Las que no escuché. condiciones de posibilidad. ¿Qué condiciones permitieron llegar ahí, no? Pregunta de examen. Explique los procesos de desarrollo de la formación de los profesionales de educación física en Uruguay a partir de la creación de la Comisión Nacional de Educación Física en el 1911. ¿Ah? Ahí la gente pone así en el parcial, ¿no? Los tiempos, yo soy, ¿no?, vieja, los tiempos en que era en la hoja, escrito a mano,
En 1911, creación de la Comisión Nacional. En 1920 y pico, primeros cursos de formación de profesionales. Y en 1930... Estimados y estimadas, no les pedimos una cronología. Les pedimos que expliquen los procesos. Y ahí tendrían que decir, bueno, desde 1911, con la creación de la Comisión Nacional de Educación Física, se comienza a generar la necesidad de... ¿Entienden que la cosa es un poquito más compleja? Para la suerte de ustedes, personajes como Paola Dogliotti, Paola Malan, Luis Scarlato, ya han escrito pila de cosas sobre el tema. ¿Ah? Algunos lo vamos a leer en el curso. Entonces, el gran punto, la gran cuestión ahí cuando estamos pensando la historia es la necesidad de establecer relaciones explicativas. ¿Ah? Y esa necesidad de establecer relaciones explicativas que nos pone Mark Bloch no siempre estuvo tan clara, no siempre fue así. Y es justamente cuando se comienza a pensar la necesidad de establecer relaciones explicativas, es que comenzamos a pensar la necesidad de algo que ya mencionaron aquí, que son las investigaciones, los cuestionamientos. Y es lo que nos comienza a permitir pasar de lo que uno llamaba de una historia narrativa a una historia problema, o si queremos pensarlo de otra forma, de una narración cronológica, donde lo único que hago es listar los hechos, los nombres y las fechas, a una historia que se pregunta el por qué, cómo, quiénes, en qué condiciones. Y a partir de eso comienza a pensar cómo explico los procesos. ¿Cómo explico entonces que en el 1911 en Uruguay se creó algo que es la Comisión Nacional de Educación Física? Entonces, pensar que necesitamos un problema, que ahí está buenazo porque en ese curso retomamos los traumas de secundario con historia, retomamos los traumas del ISEF con iniciación a la investigación, retomamos los traumas de la profe que habla portuñol y tenemos un gran mix de traumas. Si estamos pensando en historia problema, estamos pensando entonces que la historia tiene un objeto de investigación. ¡Ja! ¡Qué lindo! Si estamos pensando en que la historia tiene un objeto de investigación, les pregunto a ustedes, pregunta de parcial, ¿cuál es el objeto de la historia? O los hechos, no sé. El ser humano. El ser humano, así, el ser humano. Hechos. La vida del ser humano. La vida del ser humano. Humanidad. La humanidad. ¿En qué decir la humanidad y el ser humano es distinto uno del otro? Lo social. Lo social. Los procesos del ser humano que llevan a lo que hoy por hoy somos. Los procesos del ser humano que hoy por hoy nos llevan a lo que somos hoy. Pero ahí les pregunto, ¿y la sociología qué hace? Dale. Bueno. ¿Alguien más? ¿Puede repetir, profe, la pregunta? La pregunta era, ¿no? Si la historia lo que estudia son los procesos humanos y las sociedades, entonces, ¿cuál es la diferencia entre historia y sociología? Estamos en el horno, muchachos y muchachas, ¿no? Pero tranqui, ya vamos. Profe. Dale, Juan Carlos. Una estudia los hechos. Dale, Juan. Que estudia al hombre en sociedad. Al hombre en sociedad. Viene a ser como... ¿El comportamiento del hombre? No, eso creo que lo hace la psicología, ¿no? Los comportamientos del hombre. Están casi, les diría que tienen un 66% de la respuesta, le faltan 34% que es la clave de la historia, o es lo que hace, lo que distingue, lo que caracteriza los estudios historiográficos. En el tiempo, puede ser. Sí. Estudia el cambio en el tiempo.
en el El tiempo tiempo. pasado. El tiempo pasado. Sí, incluso porque el tiempo futuro es imposible. Entonces, estamos hablando del tiempo pasado. Profe, yo tengo algo de blog que dijo ahí que dice, conserva voluntariamente el nombre de la historia a todo estudio de un cambio en la duración. Exactamente. Entonces, bueno, si es un cambio en la duración, no puede ser simplemente la cronología, ¿no? Fecha, hecho y nombres. Si es un cambio y si es una duración, yo tengo que explicar qué es ese cambio, por qué es distinto de lo que pasaba antes, ¿no? ¿Qué caracteriza ese fenómeno que estoy estudiando en este tiempo que yo recorté para estudiar? Por eso muy probablemente si alguien intentó en iniciación de investigación hacer un proyecto que era la educación física en Uruguay, desde el 1911, algún profesor muy probablemente les devolvió, bueno, en serio que de 1911 a 2020 pensemos recortes específicos. Entonces, si vamos por nuestro querido Marco, como ya les decía al inicio de la clase, él va a poner, ¿no? Algunos dicen que es la ciencia del pasado, pero el simple hecho de que algo pasó y aconteció ahí, no me permite decir que eso es un objeto del estudio. La historia lo que tiene que ver, o la historia lo que toma como objeto de estudio, son las acciones de los hombres en el tiempo. Y ahí capaz, para usar una expresión un poco menos generalizante masculina, de los seres humanos en el tiempo. Pero el gran tema para la historia es pensar las acciones humanas en el tiempo. Y ahí él nos va a dar un ejemplo que es, bueno, si yo pienso un cambio geográfico, ¿no? Él va a decir del Golfo de Tzvi en Europa, que desapareció. En principio yo puedo pensar que siendo un fenómeno natural o un fenómeno que se da por causas naturales, que tiene que ver con lo que se cambia en los mares, en los ríos, en la cantidad de tierra, todo eso, en los movimientos, podría ser algo del campo de la geología. Pero cuando yo entiendo, cuando yo comienzo a percibir que en realidad lo que genera parte de esos cambios o parte de esos procesos son resultados de acciones humanas que intentan controlar esta naturaleza, entonces esas acciones que intentaron controlar eso son objetos del estudio de la historia. O sea, pregunta de parcial. El objeto de la historia es o son las acciones de los seres humanos en el tiempo. Y capaz para nosotros hoy, en 2021, no parezca un cambio tan grande pasar a pensar que el objeto de la historia son acciones de las personas en el tiempo. Pero en 1940 y 1930, hacer ese cambio de clave es sumamente importante. Porque cuando comenzamos a pasar de esa narración cronológica a la historia-problema, cuando comenzamos a pensar que todas las acciones del ser humano en el tiempo pueden ser un objeto de la historia, podemos pasar de una historia que tiene como enfoque los grandes cambios políticos, los grandes aspectos económicos, los grandes imperios, los grandes hombres, ¿no? O sea, todo eso grande, todo eso que son marcos, ¿no? Pasamos de dejar estudiar solo los grandes imperios, las batallas, las leyes, y comenzamos a entender que nosotros, meros seres humanos comunes, que no fuimos emperadores, ni presidentes, ni José Artigas, también tenemos un lugar en esa historia. Y ahí comenzamos a percibir que otros elementos pueden ser elementos estudiados por la historia. Profe, ¿qué otros elementos? Bueno, en primer lugar, podemos comenzar a pensar que más allá de hombres, la historia también tuvo mujeres, ¿no? Los hechos que podemos estudiar.
en la historia también tuvo la participación de mujeres. Hasta entonces no se pensaba a las mujeres como agentes, como personajes de la historia. Los obreros, ¿no? Comienzan a aparecer otras personas, otros individuos en los estudios de historia que no solo aquellos que ocupaban los lugares de poder. Y ahí yo puedo hacer, o yo puedo investigar, yo puedo pensar las historias de los movimientos obreros, las historias de los movimientos feministas, las historias de las mujeres en diferentes lugares. Yo puedo pensar también que otros fenómenos más allá de la política y de la economía o de las guerras son fenómenos que pueden ser estudiados por la historia. Porque si estamos hablando de acciones de los seres humanos en el tiempo, los seres humanos nos peleamos muchísimo. Pero las peleas, las luchas, ¿no? Las guerras, no son los únicos productos humanos y por lo tanto no serían los únicos productos humanos dignos del estudio de la historia. La medicina pasa a ser un objeto de la historia. La ciencia puede pasar a ser un objeto de la historia. La educación física y el deporte pueden pasar a ser objetos de la historia. Entonces, cuando comenzamos a pensar, ¿no? En primer lugar, que no es una narrativa simplemente cronológica, sino que debería ser un problema. Y como un problema debería responder a una pregunta, a un cuestionamiento. Y cuando entendemos que ese cuestionamiento no tiene que ser específicamente o únicamente sobre grandes hechos políticos, económicos, sino sobre hechos de la vida cotidiana, comenzamos a entender o comenzamos a posibilitar una ampliación de cuáles son los objetos de estudio de la historia. Y ahí tenemos la posibilidad, por ejemplo, de investigar. Estamos pensando aquí en Uruguay, ¿no? Bajando a la tierra todo eso. Tenemos la posibilidad de investigar, por ejemplo, cuáles eran, cómo se desarrolló la cultura física en Paysandú en el inicio del siglo XX. O entonces, cuáles eran las prescripciones y prohibiciones para las mujeres respecto a la cultura física en Montevideo entre 1903 y 1934. Miren que siempre hay la categoría tiempo, ¿no? Inicio del siglo XX, 1903, 1934. O entonces, si quiero venir un poquito más cerca de nosotros en el tiempo, ¿no? ¿Cómo se fue construyendo en la región de Paysandú un turismo termal vinculado a la salud entre 1950 y fines de los años 1970? ¿Qué más podemos preguntarnos, ¿no? ¿Cuál fue la relación entre los procesos de deportivización y de la secularización del Estado en Uruguay en el inicio del siglo XX? Pregunta actual de Paula, ¿no? Entonces, si vamos a los estudios que hace Paula Dogliotti, ¿no? ¿Cuáles fueron los discursos por detrás de la formación de profesionales de educación física en Uruguay del 1939 a 1948? O sea, no estamos hablando de grandes figuras, no estamos más hablando solo de Artigas, de Leandro Gómez y de Varela. Estamos pensando otras cuestiones, estamos pensando que otras personas también estuvieron involucradas en esas acciones en el tiempo, en esos elementos culturales, si queremos recuperar lo que decía Sofía, ¿no? Y ahí se amplían nuestras posibilidades, ¿no? Yo les haría una pregunta, y mirá que estoy hablando de personas reconocidas, ¿tá? A los que conocen Paysandú, no conozco los marcos de Rivera, perdón gente, pero a los que conocemos Paysandú, todos los marcos de Paysandú tienen que ver básicamente con la defensa, ¿no? La heroica, que resistió muy valientemente durante 3 días, 3 noches contra los brasileños malditos que querían invadir. O sea,
si caminamos por aquí, ¿no? Tenemos la calle Leandro Gómez, tenemos al señor Leandro Gómez en la plaza principal de la ciudad. Tenemos obviamente Artigas por todos los lados, ¿no? Boulevard Artigas, calle Artigas, la plaza Artigas, la estatua de Artigas en el caballo, como buenos uruguayos. Y de hecho fue ley en 1923 que todos los lugares, todas las capitales departamentales tenían que tener una plaza Artigas. Tenemos la plaza Varela. Mi calle es la calle José Pedro Varela, ¿no? Vos, alguien aquí de los que están conectados, ¿ya escucharon hablar de las hermanas Luisi? ¿Las hermanas qué, profe? Luisi. No. Paulina Luisa y Clotilde Luisi. Bueno, les cuento. Las tres, Paulina, Luisa y Clotilde, fueron tres de las principales figuras del movimiento feminista uruguayo del inicio del siglo XX. Luisa y Paulina fueron las primeras mujeres a ingresar y recibirse en los cursos de Medicina y Derecho de la Universidad de la República de Uruguay. O sea, no estamos... Qué raro que no sean reconocidas, ¿no? Porque... No estamos ni hablando de meras mortales como nosotros, que estamos aquí en una clase de educación física, de la licencia... No, estamos hablando de gente que de hecho tenía un destaque en la sociedad. Ellas vivieron en Paysandú, de hecho, una de ellas nació aquí, las tres vivieron aquí seguro porque la familia se instaló en Paysandú, y no hay una callecita con el nombre Hermanas Luisi, o lo que sea. De los que estamos conectados, de 81 personas, capaz había alguien tímido ahí que no quiso manifestarse y las conocía, pero puedo presumir que de las 81 personas, la mayoría nunca escuchó hablar de las hermanas Luisi. Entonces, poner personajes como Luisa, Paulina y Clotilde Luisi en lugar en la historia del Uruguay, ¿no? Sea en la historia de la medicina, del derecho, del movimiento feminista, lo que sea, ¿no? Pero darles voz, darles lugar en una historia del Uruguay, en varias historias del Uruguay, porque no hay una historia definitiva y única, darles voz, darles espacio, es lo que se puede comenzar a hacer a partir de esos cambios que proponen los autores de las escuelas de los anales. Porque si vamos por la historia narrativa cronológica tradicional inicial del siglo XIX, seguiríamos única y exclusivamente hablando de Varela, de Artigas, de Leandro Gómez, de la defensa, de la heroica. Y es más, cuando hablamos de Leandro Gómez y de la defensa y de la heroica, estamos borrando de esa misma historia las acciones y las narrativas de un montón de otras personas, incluso mujeres, que participaron y tenemos registros de la participación, pero que no aparecen en los libros tradicionales. Entonces, pensar la historia desde la noción de historia-problema y desde la noción de acciones de los individuos, de acciones de los seres humanos en el tiempo, es clave, es fundamental, es esencial para poder pensar otras cuestiones, otros objetos en el estudio historiográfico. ¿Todo bien por ahí? Me puse medio activista feminista ahora, pero es necesario a veces. Ellos están acostumbrados. Un poco de historia verdadera. Sí. Entonces, esa renovación permite justamente que la historia sea menos aburrida que la historia que conocemos en general en secundaria. Igual les voy a contar a José Esteves que dijeron que tenían traumas y que era aburrido y yo qué sé. No sé quién fue que lo dijo, profe. No sé. No sé. No. La profe fue una alucinación colectiva. Seguro vamos a mirar la grabación y nadie lo va a haber dicho. Ahora, yo insistí en un montón de cosas, pero una cosa en que insistí en algunos momentos, incluso cuando estaba pensando ahí algunos ejemplos de estudios que
se viene haciendo en Uruguay en términos de educación física y deporte, es la categoría tiempo, ¿no? No se olviden que todas las veces que ustedes me contestaban que el objeto de la historia era el hombre, el individuo en sociedad, ¿no? Yo siempre estaba esperando una palabrita, una expresión que era en el tiempo. O sea, el tiempo es la categoría fundamental de cualquier estudio histórico. Todo estudio histórico va a tener un corte temporal. Todo estudio histórico va a tener algún indicativo de cuál periodo estamos hablando. El inicio del siglo XX, de 1913 a 1934, del 1858 al 1938, primeras décadas del siglo XX, 1950 a 1979, lo que sea. ¿Ah? Pero siempre el objeto de historia tiene una delimitación temporal. Y esa delimitación temporal tiene que ver específicamente con el fenómeno que estamos estudiando. O sea, si yo estoy estudiando las relaciones entre mujeres y cultura física en Uruguay entre 1903 y 1934, las fechas no cayeron de la nada en mi cabeza iluminada. Ellas tienen que ver con cosas que pasaron en esa relación mujeres y cultura física que me permiten identificar que en 1903 hubo algunas condiciones y en 1934 hubo otras condiciones que marcaron ahí un proceso específico y un periodo específico sobre eso. Profe, Y que es como es como un puzzle, no es que haya pasado en cierto año tal cosa, sino que a raíz de eso que pasó permitió que pasara otra cosa más adelante, pero como en consecuencia de, como que no hay división en la historia, va todo de la mano con todo. Exactamente, ¿tá? Es un puzzle y para armar el puzzle y entender ese paisaje del puzzle necesitamos poner el puzzle en el tiempo. Y ahí en eso que decías, ya abordás algo que Bloch también coloca en el texto, que es el ídolo de los orígenes. Aquí él nos va a decir que es uno de los grandes problemas que enfrentamos en los estudios de historia. Y ahí la pregunta que él hace y yo les hago también aquí es, ¿qué es el origen? ¿O qué es un origen? ¿Cómo definimos origen? El inicio de algo, ¿no? El inicio de algo. Bien. ¿De dónde parte? ¿De dónde parte? Bien. O sea, técnicamente todo tiene algún origen. Bloch no lo va a negar. Las cosas tienen un origen. Cuando marcamos un punto inicial en el tiempo en nuestra investigación, hay un punto final, en cierta medida estamos hablando de origen. ¿Cuál es el problema? La tendencia a identificar el origen como algo que se explica en sí mismo. Y por eso la idea del puzzle está muy buena. Porque ¿será que de hecho podemos pensar una cosita, un momento específico, una acción que de hecho marca el origen así específico y que se explica? Es decir, les doy un ejemplo de historia política. Dicen las historias tradicionales, ¿no?, que la Primera Guerra va a comenzar tras la muerte de Francisco Ferdinando en 1914. Y básicamente ese es el disparador para todo lo que va a ser el conflicto de la Primera Guerra Mundial. A ver, podemos decir que históricamente un montón de líderes y un montón de emperadores, reyes, presidentes, lo que sea, fueron muertos en algún momento. Pero no siempre eso generó guerras. Entonces, puedo decir que única y exclusivamente la muerte de Francisco Ferdinando es suficiente para explicar por qué a partir de eso arranca toda una guerra entre un montón de naciones. ¿O tengo que pensar más allá del hecho en sí mismo, qué condiciones estaban puestas en ese momento que llevaron que esa acción específica tuviera las consecuencias que tuvo? Federico. No iba a decir nada, perdón.
Profe, entonces esa acción no es el origen. La acción puede ser un marco. La acción puede ser un elemento más, pero la acción en sí misma, solita, en otro tiempo-espacio, muy probablemente tendría otras consecuencias. ¿Ah? Entonces, por eso decimos siempre que el ídolo del origen lo que está intentando es buscar esa acción exclusiva que hace con que una persona sea villano o héroe y que explique en sí misma todo un montón de procesos complejos. Y la verdad es que es muy improbable que una acción aislada explique en ella misma lo que va desencadenando todos esos procesos complejos. Por eso es complicado decir en historia el origen o un origen de algo. Y por eso que algunos prefieren pensar cuáles son las condiciones que permiten el surgimiento de algo. Es sutil, pero pensar las condiciones que permiten el surgimiento me va a permitir pensar más ampliamente ese puzzle que comienza a marcar ciertos cambios o ciertos procesos. Sol y después Richard. Profe, tiene mucho que ver, o sea, yo lo veo así, que esa acción es el símbolo de que hay detrás de los intereses de, bueno, las masas de las masas no, más bien de las élites, que es lo que luego va ordenando la sociedad, más o menos. Sí, está bien, no está mal lo que dijiste, ¿no? Tiene que ver con esa búsqueda de intentar identificar ciertos procesos. Y ahí el gran cuidado que tenemos que tener es, que tiene que ver con eso del ídolo de orígenes, es cuando intentamos identificar algo muy puntualmente, ¿no? Como el origen, lo que estamos haciendo directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, es juzgar determinadas cosas. Y como vemos con Marc Bloch, y vamos a ver en un ratito, el juicio no es parte del procedimiento historiográfico. Richard. Yo iba a decir que en sí no te puedes parar en un solo hecho, porque si vos te paras en un solo hecho, hay muchas cosas de trasfondo o muchas cosas que están sucediendo a la par. Se toma un punto específico por mencionarlo, por ser destacable, o a simple vista de los autores, pero es como si fueran muchos hilos entrelazados en un punto, como si fuera una tela de araña, como quien dice. Entonces, algo pudo haber pasado anteriormente, algo está pasando a la vez, algo está pasando en otra parte, o sea que no se puede simplificar en un solo hecho. Partir de un lado no se puede, en teoría. Sí. Eso, ya te pasó, Daniel, y veo que Leo había abierto la mano y salió. Eso de identificar el hecho tiene mucho que ver con la lógica de una historia tradicional narrativa, en que lo que vamos haciendo es organizar cronológicamente, intentar dar orden y sentido a lo que pasó, ¿no? Pero si la historia lo que tenía como necesidad básica era establecer relaciones explicativas, y ahí está el punto. Simplemente identificar esos puntitos específicos no me permite establecer justamente las relaciones explicativas. Daniel. No, usted nombró hoy juicio cronológico y no entendía a qué se refería con eso. Juicio de valor, no cronológico. Juicio de valor, lo que decía es, el juicio, hacer juicios sobre algo no corresponde a la tarea historiográfica. ¿Ah? Bien. Vamos a ver eso justamente en este momento. ¿Ah? Bloch nos pone la pregunta, ¿podemos juzgar los hechos humanos que estudiamos? ¿Ah? O sea, cuando estamos haciendo un estudio, ¿nos cabe la tarea de juzgar? ¿Nos cabe la tarea de emitir juicios?
Y ahí tenemos proyectado, por ejemplo, un dibujo, un grabado del 1890, que es una escena de baño. ¿No? Es una bañera del baño público en Alemania a finales del siglo XIX, que la reproducía a partir de un libro que es de Coubin, Courtine y de Garelot sobre historia del cuerpo, justamente. ¿No? Entonces, si pensamos en lo que está en esa figura, en esa imagen, en ese dibujo, en primer lugar, que muy probablemente no consideraríamos que es un baño, si pensamos desde los patrones de hoy. ¿Ah? Pero es más. Si volvemos en el tiempo, más que fines del siglo XIX, ¿no? Si volvemos, por ejemplo, al inicio del siglo XIX, la propia idea de baño era algo que no correspondía en la sociedad porque se consideraba que el contacto con el agua de hecho era peligroso al cuerpo humano. Por lo tanto, bañarse y bañarse cotidianamente, que es algo que hacemos hoy muy naturalmente y que tenemos como algo común, regular y natural casi, en realidad no era un hábito común y regular. Incluso se podía entender como poner el cuerpo en riesgo. Entonces, si miramos a eso única y exclusivamente desde la mentalidad de hoy, muy probablemente les diríamos, qué gente sin higiene, qué gente sucia, cuando en realidad, en aquel momento, en aquellas condiciones, la propia noción de higiene era muy distinta de las otras. ¿Qué estamos haciendo cuando decimos, qué gente sucia? Qué sin noción. ¿Cómo son burros? Estamos emitiendo Un juicio de juicios valor. de valor basados en condiciones que tenemos hoy que son muy distintas de las condiciones que teníamos en el siglo XIX. ¿Tá? Y les digo, La época bárbara era ahí, ¿no? Bárbara, si estamos tomando las palabras de José Pedro Barrán sobre la Sí, sociedad uruguaya. la estudiamos en Ciencias Humanas. En Fundamentos de Ciencias Humanas. Prepárense porque muy probablemente ya vieron que tenemos contactos con el querido Barrán en la unidad 3. Sí. Pero les doy otro ejemplo que tiene que ver con lo que estamos pasando ahora. Justito con esa situación. Una de las primeras cosas en las que insistieron cuando salió eso de la COVID y del SARS-CoV-2, yo qué sé, fue lavarse las manos. Lavarse las manos y lavarse las manos con agua y jabón es un acto que en realidad gana fuerza en fines del siglo XIX, como una acción de higiene. Y en realidad se descubre la necesidad de lavarse las manos como un acto de higiene a partir de una serie de muertes que ocurrían en una maternidad y uno de los médicos se pone a pensar, ¿qué pasa que en la maternidad, en el hospital, los índices de muerte son mucho más elevados que cuando las personas tienen sus hijos en su casa? Y a partir de esa pregunta y de varios procesos y de varias hipótesis testadas, se llega a la conclusión de que el problema era el médico salía directamente, ¿no?, de hacer las autopsias y cortar los cadáveres y con la misma mano y los mismos objetos subía para hacer los partos y en eso transmitía las bacterias del uno al otro. No se olviden que descubrir bacterias y virus es algo de fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Entonces, cuando comienza a lavarse las manos, comienza a observar una relación de reducción de esos niveles de mortalidad. O sea, eso que tenemos hoy como muy regular, como algo que hacemos todos los días, en realidad es un hábito que comenzamos a entender que era necesario hace más o menos 100 años. Y ahí yo veía a alguien que preguntaba en el chat, ¿significa que somos mejores? No.
Significa que hemos pasado por determinados procesos, hemos descubierto cosas, hemos pasado por determinados cambios sociales que hacen que hoy la relación que tenemos con el agua, con la higiene, con los productos, con la manera como nos limpiamos, sea distinta de las condiciones que era posible tener en 1820, 30, 40, 50. ¿No? Profe, Andrea y Sofía. aparte que estamos en continuo cambio, Exactamente. porque hace unos años atrás, no sé, por ejemplo, estaba bien, te pongo un ejemplo, poner al bebé boca abajo y ahora dicen que le apretás la caja torácica y que no puede respirar y así. O sea, entonces hay tantas cosas que hacemos cotidianamente que pensamos que está bien y por ahí no. Y en un futuro alguien estudia eso y la historia sigue evolucionando. Exactamente. Respondiendo La también palabra evolucionando. ¿Ah? También lo podemos poner en discusión. Sigue cambiando mejor. ¿Ah? Y ahí lo que trae Sofía en el chat tiene que ver justamente con eso. ¿Ah? Nosotros intentamos, cuando estamos escribiendo la historia de algo o una historia de algo, buscar las razones explicativas sobre esos procesos que pasaron. No nos cabe emitir juicios sobre eso. ¿Qué significa emitir juicios? Básicamente, si bueno o si malo. Lo que intentamos es comprender y explicar qué pasó, por qué pasó, cómo pasó. Y ahí la distinción. Nosotros en general no vamos a emitir juicios sobre las cosas. Ahora, ¿cuál es la dificultad que está ahí? ¿No? Personas justamente que estamos en el siglo XXI, ¿no? Y que va a mirar hacia esas acciones de los hombres en el tiempo, desde problemas, desde preguntas del presente, muchas veces nos cuesta, ¿no? No buscar el puntito original del cambio. Nos cuesta no mirar y pensar, va, ¿cómo puede, no? Que ellos no se lavaban las manos, ¿no? ¿Cómo es posible que eso, ¿no?, era considerado un baño? ¿No? Muchas veces nos vemos ahí con esa dificultad. Muchas veces es mucho más sencillo emitir el juicio que de hecho comprender las razones que me permiten explicar esa acción, este comportamiento, esta noción de baño. Y ahí, y vamos cerrando, ¿está? Bloch nos va a decir que para plantear correctamente los problemas, para tener idea de ellos, hubo que cumplir una primera condición: observar, analizar el paisaje de hoy. Porque solo él, o sea, el paisaje de hoy, daba las perspectivas de conjunto de que era indispensable partir. O sea, solo porque hoy las condiciones de higiene son esas, que yo puedo preguntarme cómo fue posible llegar a esas condiciones de higiene, a esa forma de bañarse. Pero yo puedo pensar también desde un punto de vista más específico de lo nuestro. A ver, y ahí viene la profe feminista otra vez atacando. Pensemos la relación o las relaciones que se dan siempre, que escuchamos pila, especialmente en año de Olimpiadas, y que van a pensar exclusivamente las diferencias en relación de tiempos y récords y todo eso a partir de un punto de vista biológico. Y ahí hagamos unas preguntas, ¿no? Hagamos las preguntas: ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? Y hagamos esa pregunta específicamente en lo que tiene que ver en nuestras relaciones con el agua. Y pensemos, por ejemplo, en esas jóvenes señoras que en el fines del siglo XIX se bañaban en ese hotel en París con ropas, yo diría, bastante imponentes, ¿no? Con una cantidad de tejido bastante imponente. Y pensemos, porque me imagino que en algún momento todos nosotros caímos
en el agua, en alguna piscina, con las ropas que teníamos en el cuerpo, motivos varios, no importan ahora. Imaginemos la sensación que es estar en el agua, yo qué sé, de jeans, una remera y tenis. Saquemos los tenis, ¿tá? Pero jeans y una remera. No es sencillo moverse en el agua con todo eso. Te hace un peso, ¿no? Te complica la movilidad. Pensemos que en el mismo periodo, ahí, 1869, nuestros compañeros, los hombres, ya podían tirarse al agua, ya tenían la posibilidad de tirarse al agua prácticamente desnudos. Y pensemos la ventaja o la facilidad que tendríamos de movernos en el agua casi sin ropa. O sea, con lo mínimo necesario de ropas. De hecho, estamos pensando que en ese mismo periodo, a ver, las dos gravuras, los dos dibujos son del siglo XIX, de mediados a fines del siglo XIX. Estamos, de hecho, pensando condiciones de posibilidad iguales para hombres y mujeres en este periodo, en lo que tiene que ver con el agua y con la relación que tenemos con el agua. Estamos pensando que de hecho tenían la misma posibilidad. Y si estamos pensando, ¿no? Cuestionándonos sobre eso, esas posibilidades pueden ser simplemente ignoradas cuando estamos pensando en más larga duración. ¿Cuáles fueron las condiciones que mujeres tuvieron para acceder a la natación como deporte? ¿Cuáles fueron las condiciones que los hombres tuvieron para acceder a la natación como deporte? Es decir, si estamos pensando en estos elementos que tienen que ver específicamente con los ámbitos culturales y sociales, de hecho esas condiciones no tienen cualquier influencia sobre los desempeños que tenemos hoy. ¿No? Podemos simplemente ignorar todas esas cuestiones coyunturales, contextuales, y poner el resultado, ¿no? La marca, los minutos y segundos, única y exclusivamente en ventajas biológicas, porque no nos olvidemos que el récord femenino hoy ya fue en otro momento también un récord masculino. Entonces, la historia o la historiografía nos permite o nos demanda hacer esas preguntas. Nos obliga a pensar relaciones explicativas. Nos obliga a alejarnos un poquito a veces de creencias personales cuando estamos mirando a documentos, a imágenes, a representaciones que han sido producidas hace 40, 60, 80, 180 años. Porque nos obliga a pensar esa imagen, ese documento, esa fotografía, esa pintura, en el momento en que fue producido. Entonces, nuestra pregunta siempre va a salir del tiempo presente porque nosotros vivimos el hoy, ¿no? El 6 de septiembre de 2021. Y desde lo que sabemos hoy es que vamos a mirar hacia lo que pasó hace 40, hace 50, hace 100 y pico de años. Pero ahí nuestra función no es juzgar lo que pasó ahí, ¿no? La acción humana que estamos estudiando en ese momento. Nuestra función es entender cómo explicamos que en 1869 los hombres se tiraban al agua casi desnudos, mientras las mujeres se tiraban al agua llenas de ropas. ¿No? Les tiro un ejemplo de lo nuestro para ir cerrando la clase con algo que de hecho nos va acercando un poquito a las relaciones entre educación física e historia. Y les dejo ya con una noción de una autora brasileña que es Silvana Guiona, que nos va a decir que la historia tiene como una de sus funciones, uno de sus roles,
permitir desnaturalizar las cosas. Una de las funciones de la historia es desnaturalizar las cosas, o sea, más que generar traumas en los estudiantes de secundaria, la historia está para entender que no siempre las cosas fueron así. Si no siempre fueron así, entonces significa que hay siempre la posibilidad de cambios. ¿No? Bueno, estimados y estimadas, ¿dudas? Sí. Sí. El Una hecho de consulta. que se dice énfasis. Ay, perdón. No, ahora lo que tenemos práctico, ¿nos puede dar 10 minutos más o menos para tomar un descansito? Me quiero levantar, por favor. Sí, no, yo Gracias. necesito también, ¿está? Tranqui, los que tenemos clase ahora del reducido, yo voy a habilitar la sala cuando salgamos de acá, pero no incluso me saltó el aviso de Zoom, pero nos damos ahí unos 5 o 10 minutitos para ir recuperando entre una y otra. ¿No? Sofía. No, yo le iba a decir que en realidad actualmente depende del país también donde estés, esa sororidad o no, como se dice, porque en realidad yo estuve en Bolivia viviendo un tiempo y allá es igual, sigue siendo de esa forma, o sea, los shorts como re largos porque se interpreta de otra forma, o sea, no se interpreta como algo bueno, digamos, usar un short corto, usar una malla de 2 piezas. O sea, sigue siendo así allá, ¿no? Porque están como 50 años atrasados, o sea, en muchas cosas. O sea, si hay esas diferencias en sociedades que están en el mismo tiempo, imagínese si tomamos nuestro lugar de observación, nuestro lugar social de escritura y comprensión de la historia, e intentamos mirar única y exclusivamente desde nuestra comprensión. ¿No? Yo siempre digo, en historia, imagínense que estamos mirando una novela, ¿sí? Nosotros ya sabemos el fin de la novela, del romance, del libro, de la película, lo que sea. ¿Tá? Ahora, cuando estamos pensando y cuando estamos haciendo una pregunta en historia, cuando estamos haciendo un estudio, significa pensar el cómo llegamos a eso. Y ahí tenemos que hacer el ejercicio de siempre alejarnos un poquito, incluso de nuestras creencias y nuestros lugares. No siempre es sencillo, pero hay ahí un ejercicio de objetivación. ¿Ah? Bueno, ¿algo más? Me imagino por el silencio que no. Yo le iba a preguntar sobre investigación. Dale. Los exámenes. Si ya Acá, están. bueno. Cortamos la clase, hablamos de investigación y ahí va arriba. ¿Ah? Bueno, gentes, si no tenemos más dudas o si no tenemos comentarios, a los que tienen reducido ahora a las 4:30, luego les habilita la sala, pero nos damos ahí unos 5 o 10 minutos. En la próxima semana, en el próximo masivo, que es el masivo del 13, trabajamos con un texto mucho menos complicado y mucho más cortito, que es el texto de Jacques Le Goff, Documento Monumento. Y ahí vamos pensando cosas más específicas sobre qué usamos en términos de materiales para estudiar las acciones de las personas en el tiempo. ¿Vale? Chao, chao. Chao. Nos vemos.